Muy buenas noches, vamos a hacer un pequeño repaso de la norma de contabilidad número 2 que se titula Hechos Posteriores, que a nivel internacional tiene su equivalente en la NIC número 10, que se denomina Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Si bien es cierto, estas dos normas son sustancialmente similares, obviamente la norma internacional tiene muchos más criterios y conceptos que facilitan mucho su tratamiento contable y su aplicación cuando es necesario para la preparación de los estados financieros. ¿Qué es un hecho posterior? Se define que un hecho posterior es cualquier evento que puede ser favorable o desfavorable que ocurre entre la fecha de preparación de los estados financieros, también conocida como fecha de corte, y la fecha en la cual los estados financieros se autorizan para su publicación por la instancia correspondiente dentro de la entidad. En ese sentido, se dice que estos eventos que pueden ocurrir, que pueden ser, como decíamos, favorables o desfavorables, pueden ser considerados dentro de la información financiera antes de su emisión para los terceros que puedan requerir esa información al momento de tomar sus decisiones. En ese sentido, se establece bajo la norma local que existen los eventos del tipo 1 y los eventos del tipo 2. Los eventos del tipo 1 también se conocen como aquellos hechos que requieren de ajuste y básicamente se los considera como el conjunto de eventos que pueden ocurrir entre la fecha de preparación de estados financieros y la fecha de publicación y que sin embargo son eventos sobre los cuales ya se tenía cierta información o ciertos antecedentes de que podían ocurrir. Por lo tanto, al momento de perfeccionarse el hecho, lo único que esto está haciendo es ratificar o confirmar algo que quien prepara los estados financieros ya sabía que existía a la fecha de corte o a la fecha de preparación de estados financieros. El ejemplo más típico de estos hechos podría ser, por ejemplo, la sentencia de un juicio. Puede ser, si suponemos que la fecha de corte de los estados financieros es 31 de diciembre, que a esa fecha la empresa tenía un juicio pendiente y por lo tanto podría considerar la necesidad de no reconocer ninguna obligación por ese concepto. Sin embargo, durante el mes de enero o febrero, antes de que los estados financieros se publiquen, se podría conocer la sentencia de ese juicio. Y al momento de conocerse la sentencia, pues obviamente ya se define si la empresa debe pagar y el importe que debe pagar. Por lo tanto, las incertidumbres relacionadas con el hecho ya desaparecieron. En ese sentido, a ese tipo de hechos se denominan hechos posteriores que requieren de ajuste, lo cual implica que el importe de la pérdida, aunque la hayamos ya ratificado en el mes de enero o febrero, la vamos a contabilizar como si ella hubiese ocurrido hasta antes del 31 de diciembre, que es la fecha de corte o la fecha de preparación de los estados financieros. Por el otro lado, los eventos de tipo 2 o hechos que no requieren de ajuste, se los denomina así porque son eventos totalmente nuevos, sobre los cuales no se tenía ningún antecedente ni tampoco ningún conocimiento de que podían existir. Tal vez los ejemplos más típicos de estos hechos son los eventos o las catástrofes de tipo natural, donde las condiciones aparecen de un día para el otro y la empresa no tiene forma de predecir que podían haber ocurrido aquellos eventos. Por ejemplo, otra vez, si no se emitieron todavía los estados financieros y en el mes de enero, febrero o hasta marzo inclusive nos encontramos con un incendio, podría ser que ese incendio destroce una parte significativa de las instalaciones de una empresa. Y sin embargo, no teníamos ningún antecedente de que ese hecho podía ocurrir. Por lo tanto, a eso se denomina como un hecho que no requiere de ajuste. Sin embargo, la relevancia es tal para el usuario que tiene que tomar decisiones que ese evento debe estar revelado o mencionado dentro de las notas a los estados financieros y por eso se los define como son hechos o como hechos que no requieren de ajuste pero sí de revelación mediante notas a los estados financieros. De manera complementaria, esta norma establece criterios que debemos tomar en cuenta de revelación también sobre lo que implica la condición de la distribución de dividendos dentro de ese periodo como un hecho posterior. Y obviamente también la condición de que un hecho posterior, cuando ocurra, si es de tal importancia que afecta a la condición de negocio en marcha, pues seguramente la empresa tiene que considerar que ya no se cumple ese principio o esa hipótesis fundamental y por lo tanto tendrá que preparar sus estados financieros sobre una base diferente y además obviamente revelar el hecho mediante una nota a los estados financieros. Ese básicamente es el contenido de esta norma, como decíamos, similar o muy parecida a lo que es el contenido de la NIC número 10 a nivel internacional. Muchas gracias.